Bueno, no estamos solos, nunca lo hemos estado, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cambiamos de tercio, ni estamos solos, ni posiblemente vengamos de donde pensamos, por lo cual quizá somos más de lo que pensamos, o a lo mejor somos lo que pensamos. Qué bien me ha salido, ¿no? Crea la vida que tú quieres. Hemos hablado ya en alguna conferencia sobre que somos maestros creadores, que pensando las cosas las creamos, o por lo menos pavimentamos el camino que luego de lo que se va a convertir después en realidad. Este es el título de la próxima conferencia de una persona que inauguró con nosotros el primer Congreso de Ciencia y Espíritu, ¿te acuerdas? El primero, y está aquí, en la despedida. Además, con el que queríamos hacer, ¿te acuerdas, Fadi? Que queríamos hacer un evento para hablar de la libertad del hombre y cosas de esas. Dijeron, madre mía, como hagamos eso nos matan. Y al final lo hicimos. Podemos hacer algún día. Espero que sea así. Ojalá. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad de Beirut, nació en Beirut, vive en España desde el 89, habla con fluidez 4 idiomas y, bueno, posee un máster en Economía y Dirección de Empresas en IES de Barcelona. Su trayectoria ha sido como ejecutivo internacional en empresas españolas, alemanas y holandesas, y ha dedicado buena parte de su vida al mundo de los negocios. Otro empresario que, bueno, que llegado un momento quizás se hace las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos aquí? Tengo un amigo que es conferenciante en México que dice que si en el mundo hubiéramos venido para estar todo el día comiendo, bebiendo y tumbados al sol, el ser mejor preparado de la creación es una vaca. Entonces tiene razón. Creo que hemos venido a hacer algo más y como que creamos la vida que queremos, os dejo con Fadi Bujara para que lo explique. Fadi Bujara. Muchas gracias a todos, especialmente Miguel, por esta oportunidad de estar otra vez en Ciencia y Espíritu. La verdad me lo ha dejado muy difícil. ¿Cómo hago yo ahora para traeros 5.000 años hasta aquí? Entonces me estoy preguntando cómo hacerlo. Hay una cosa que me recuerda una historia de un maestro sufí. Una vez Nasruddin se presentó en un pueblo que no era el suyo, era un pueblo en el que estaba de viaje, y se reunieron todos los pueblerinos en un auditorio para escucharlo hablar. Él evidentemente no había ido allí para hablar y no tenía ninguna idea de lo que podía contarles a esta gente. Pero de repente estaban sentados todos delante de él y esperando que él dijera algo, y él no tenía ni la más mínima remota idea de lo que podía contar. Entonces se puso delante de la gente y les preguntó lo siguiente. Les dijo: ¿vosotros sabéis lo que os voy a contar? Y todo el mundo se quedó totalmente perplejo mirándolo y le dijeron: no, evidentemente, pero lo que queremos es escucharle, estamos aquí deseando escucharle. Y entonces él pensó, no encontró absolutamente nada que decir y les dijo lo siguiente: pues si no sabéis lo que os voy a contar, es que tampoco estáis preparados para escucharlo. Y se marchó. Estoy muy tentado de hacer lo mismo en este momento. Entonces, en la asistencia, después de un gran silencio, hubo alguien que dijo lo siguiente: ¡qué inteligente! Siempre hay alguien que va a pensar que el otro es más inteligente que él. Y entonces hubo otro silencio y de repente salta otro y dice lo mismo: brillante, absolutamente inteligente. Y salta el tercero y dice: pero qué breve. Y salta el 4 y dice: esto es la brevedad de la síntesis, la maestría. La verdad es sumamente inteligente, probablemente mucho más que nosotros. Nosotros somos los tontos, porque si hubiéramos sabido, él
Es increíble, o sea, ha sido tremendamente breve. Vamos a pedirle que nos haga otra conferencia y que nos explique más de su sabiduría. Entonces van y lo encuentran y le dicen que necesitan que les haga otra conferencia. Él les dice que su sabiduría no da para 2 conferencias, que con una ya tenía más que suficiente. Y entonces insisten e insisten e insisten. Y él sigue insistiendo que no puede dar 2 conferencias porque no sabe lo suficiente. Entonces salta uno y dice: ¡qué humilde! ¡Qué increíble esta maestría y esta humildad! Entonces se vuelven a reunir todos en el mismo escenario para escucharlo una vez más. Y entonces se reúne y se pone delante de ellos y les pregunta esta vez: ¿vosotros sabéis a qué habéis venido y lo que yo os voy a contar? Y todo el mundo, para evitar la respuesta anterior, le dice sí. Y entonces él suelta y dice: ya que lo sabéis, no tengo que contarlo, entonces me voy. Y evidentemente salta otra persona brillante, absolutamente increíble. Seguramente habría algún argentino allí porque se escuchó hasta él: ¡qué bárbaro! Y quisieron una tercera conferencia. Entonces se reunieron todos los del pueblo, eligieron a una persona, hicieron un comité para ir a ver a este hombre y otra vez volvieron a pedirle que hiciera una conferencia, una tercera conferencia para completar toda su sabiduría. Evidentemente él dijo que su sabiduría no daba ni para una conferencia, mucho menos para 2 y ahora para 3, absolutamente imposible. Pero insistieron, insistieron, insistieron y finalmente accedió. Y se fue al auditorio y se puso delante de ellos. Y esta vez habían aprendido las primeras 2 lecciones y decidieron que no iban a cometer el mismo error. Por lo tanto, se puso él delante de ellos y les hizo la pregunta siguiente: ¿vosotros sabéis a qué he venido y lo que os voy a contar hoy? Y se quedaron todos en silencio. Salvo uno, que era el elegido, que se levantó y le dijo: algunos sí y otros no. Y entonces se produjo otro silencio. Él pensó y dijo: muy bien, en este caso, que los que saben se lo cuenten a los que no saben y yo ya me voy. Dicho esto, tengo exactamente el mismo problema. Os he contado todo este rollo, pero sigo sin saber lo que os voy a contar. Porque es un tema tremendamente incómodo del que tenemos que hablar hoy. Es el tema del perdón. No hay nada más incómodo que pedir perdón o que alguien te pida perdón. Yo vengo del Líbano, he tenido muchas rupturas en mi vida. Ha sido un viaje mucho menos largo que el viaje que acabamos de ver, pero ha sido un viaje lo suficientemente largo en mi vida para constituir toda una serie de rupturas. Y quien vive rupturas tiene que perdonar muchísimo. Quien vive todas estas rupturas se siente muy pesado porque va arrastrando unas cosas de un sitio para otro. Entonces creemos en realidad que cuando cambiamos de sitio o cambiamos de escenario nos vamos a aligerar y dejar nuestros problemas atrás o dejar de alguna forma algunas personas atrás y que todo se va a solucionar, pero no es así. Cada vez se van cargando más y más y más las mochilas hasta que llega un momento que es difícil hasta caminar. Y elegimos romper porque es más fácil que perdonar. Y el tema es, ¿por qué elegimos romper en lugar de perdonar? Sencillamente, porque perdonar es tremendamente incómodo. Perdonar nos pone delante de toda una serie de cosas. Perdonar es incómodo por la razón siguiente. Tenemos que enfrentarnos muchas veces a unos errores, a unas apreciaciones que nosotros hemos hecho y que no son las correctas. Entonces, no queremos enfrentarnos a esto. Necesitamos enfrentarnos a una imagen de nosotros mismos, esta imagen de la persona que ha cometido este error, o la imagen de la persona que se ha equivocado hacia nosotros. Y tampoco esto es cómodo. Perdonar pone en peligro hasta la identidad de la propia persona. Cuando se pone en peligro nuestra identidad, ¿sabéis? Hay un instinto más fuerte que el instinto de la supervivencia. Es el instinto de coherencia. Estamos dispuestos a matar para tener razón,
Así que imaginaros lo duro que debe de ser perdonar. Muchísimas guerras se han formado sencillamente porque queremos tener razón y nosotros tenemos más razón que los demás. Y entonces lanzamos una guerra para esto. Perdonar, en pocas palabras, nos pone cara a cara con la frustración. Y me gustaría saber si tenéis una idea de qué es la frustración, porque vamos a hablar de esto durante un momentito. ¿Alguien puede definir la frustración? Desengaño. Perdón. Impotencia. Cuando no se cumplen las expectativas. Perfecto. Perfecto. Gracias. La frustración surge cuando el mapa interior, o sea, nuestras expectativas, nuestros valores, nuestras creencias, las cosas que queremos que tienen que ser nuestros patrones emocionales, no se corresponden con el territorio y quiere decir que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces sentimos frustración que expresamos de la forma siguiente. La frustración es una gran base de movimiento para nosotros si somos capaces de aprovecharla. Quiere decir que estamos en un buen momento ahora en España, y es lo que estoy intentando decir. O bien es una base de algo realmente catastrófico. Fijaros en lo siguiente. Hay 5 emociones básicas en el ser humano. La frustración produce una de ellas, que es la ira. Normalmente cuando nos frustra algo, sentimos ira. Entonces esta ira se aloja en el hígado de la persona. La frustración puede producir tristeza y la tristeza se aloja en el pulmón. La frustración puede producir miedo y el miedo se aloja en el riñón. Y la frustración puede producir preocupación y la preocupación se aloja en el estómago. Todos estos conceptos salen de la medicina china, pero fijaros en lo siguiente, nosotros lo llamamos una sola cosa. La frustración produce estrés y esto nos enferma. Entonces, cuando nos enfrentamos a la frustración, normalmente lo pagamos con nuestra propia salud. Ahora hay una quinta emoción, ¿tenéis idea cuál es y dónde se aloja en el cuerpo? La alegría en el corazón, gracias. Perfecto, es exactamente esta. Pues fijaros, si volviéramos a nuestro amigo Nasruddin, del que os acabo de hablar, vamos a ver lo siguiente. Un día estaba sentado con su amigo, y él era soltero, nunca se había casado, y el amigo le hace la pregunta siguiente. Oye, ¿cómo es que tú nunca pensaste en casarte? Dijo yo, ¿cómo que no? Yo sí que pensé en casarme. Yo estuve mucho tiempo buscando una mujer con la que me pudiera casar. Dijo, sí, cuéntame. Dije, yo crucé el desierto y me fui hasta Damasco y encontré una mujer que era la imagen de toda la espiritualidad. Una mujer liviana, espiritual, profunda. Dije, ¿y qué ocurrió? Pues es que no sabía nada de la vida. Y entonces, ¿qué hiciste? La verdad, entonces, me fui hacia Isfahán y encontré otra. Y era una mujer muy espiritual y sabía mucho de la vida. Le dijo, ¿qué ocurrió? Es que no era bonita. Le dijo, entonces, ¿qué hiciste? Dijo, pues volví a ponerme en marcha y me fui de viaje y llegué al Cairo. Y dije, entonces, ¿ahí qué ocurrió? Pues cené en casa de una muchacha que era una mujer que era increíblemente espiritual, que sabía tanto de todas las cosas de la vida y además era muy bella. Dijo, entonces, ¿qué ocurrió? Pues es que ella también estaba buscando el hombre perfecto. Y no se pudieron casar. Entonces, esto nos lleva realmente a una situación curiosa del perdón. Hay una situación en la que yo no veo lo mío, pero sí veo lo de los demás. Yo soy capaz de perdonarme absolutamente cualquier cosa, pero no perdono al otro. Esta situación es la situación típica que nosotros tenemos en general. Fijaros, cuando yo cometo un error, siempre ha sido un error. Lo siento, ha sido un desliz. Pero cuando tú cometes un error, es que tú eres así. El problema es
no tiene nada que ver mi forma de ver cómo tú actúas y cómo yo actúo. Yo me encuentro la excusa, pero a ti no te disculpo nunca. Este caso de la persona que es capaz de perdonárselo todo a sí misma y nada al otro, es el caso del egoísta. Y esto lo vivimos a diario. Entonces, existe otro caso de perdón. El caso de, a ti te perdono, esta es la persona inmensamente sufrida. A ti te perdono, y te perdono cualquier cosa porque sufro, pero no soy capaz de perdonarme a mí. Y en general no acepto perdonarme absolutamente nada. Este es el caso del perfeccionista y es otra imagen que tenemos en nuestra sociedad. El perfeccionista, la mayoría de las veces, es un perfeccionista sumamente falso. Hay muchas personas que pretenden serlo, es más, que creen serlo, y en realidad esconden su vulnerabilidad detrás de un falso perfeccionismo. Lo que intentan es no estar abiertas. Por lo tanto, prefiero ser perfeccionista o pretender serlo, no me perdono nada y nunca me vas a criticar. Suele ser una persona que se muere de vergüenza. Y también vivimos esto. Existe el tercer caso, y este es el más grave de todos, y de alguna forma nos estamos acercando a esto en la sociedad. La persona que ni perdona a los demás, ni se perdona a sí misma. Y esta suele ser una persona realmente difícil de convivir con ella, y si miramos a nuestro alrededor, estoy seguro que cada persona de nosotros conoce a alguien así, por lo menos. Quizás muy cercano. Entonces, este es el caso de la persona totalmente intolerante. Pues os voy a contar la historia siguiente. Como os he dicho, yo vengo del Líbano y tengo un amigo muy cercano a mí. Es una persona que para mí es más que un hermano, porque en realidad nos conocemos desde que nacimos, éramos vecinos y fuimos muy amigos, y sobre todo en ciertas etapas de nuestra vida, y siempre hemos mantenido esta amistad, pero ha sido como una amistad sinusoidal. A veces hemos estado muy cerca y a veces hemos estado muy lejos, pero siempre ha existido algo. No es una amistad en la que cogemos el teléfono para felicitar al otro por su cumpleaños o tal, pero es muy curioso. Podemos no hablar durante 2 años, pero si suena el teléfono y este chico se llama Joe, y es Joe, normalmente coges el teléfono y continúas la conversación de hace 3 años, como si no se hubiera parado. Pues entonces, en una de estas circunstancias en la que Joe y yo estábamos alejados, Joe se había casado. Yo me había enterado evidentemente de este matrimonio, pero volvimos a perder el contacto porque yo estaba aquí y él estaba en el Líbano. Joe tuvo un hijo que llamó Karim, que es generoso. Llamó Karim a este niño que era su primogénito y estaba absolutamente enamorado de este Karim. A los pocos meses, Karim sufrió unos síntomas y lo llevaron al médico y se decidió que tenía una especie de soplo en el corazón, algo que según el cardiólogo que lo vio era una cosa muy fácil de curar, que era una pequeña intervención que se le podría hacer a Karim con 40 minutos y ya está. Entonces, después de hacer todas las consultas, decidieron meter a este niño en quirófano y el médico no hacía más que decirles que esto es una espina, se quita y ya está. Entonces meten a Karim en el quirófano y no sale de allí. Y se muere este niño a los 7 meses. Evidentemente para ellos fue una total devastación. Pero como yo me encontraba lejos y no teníamos comunicación en aquel momento, tardé en enterarme. Pocos meses después, yo fui al Líbano y me enteré de esta historia y evidentemente lo primero que hice fue ir a visitar a Joe. Llegué a casa de Joe, que estaba allí con su mujer, y esperaba encontrarme una especie de altar lleno de velas y fotos del bebé y no sé qué, y no había nada. Me sorprendió inmensamente que no hubiera absolutamente nada en esta casa en aquel momento. Y entonces me estaban preguntando que qué tal el viaje, qué estaba haciendo, que no sé qué, y empezaba a sentirme incómodo. Yo había ido a presentar mis condolencias y parecía que no había condolencias que presentar. Llegó un momento
que pillé a Joe a solas después de un par de horas de estar allí sin que se pronunciara ni siquiera el nombre de Karim. Y le dije, Joe, es que necesito hacerte esta pregunta, o sea, perdona, pero necesito saber qué sientes. Pensaba que de alguna forma estaba reprimiendo totalmente sus sentimientos. Y me dijo, ¿qué siento? Pues siento que no te puedes imaginar la maravilla que ha sido tener este bebé. Era un niño increíble, un ángel. Era una persona absolutamente magnífica. Su mirada, su sonrisa, su olor. Fue una bendición tenerlo por 7 meses. Esto era una cosa que a mí me dejó completamente KO en aquel momento. Nunca me hubiera imaginado que pudiera hablar así de esta situación. La misma noche, o la noche siguiente, teníamos una cena con unos amigos del colegio y uno de ellos era médico y no era particularmente amigo de él y se enteró de esta historia durante la cena y empezó a hacerle la pregunta siguiente. Pero vamos a ver, esto evidentemente es un caso de una práctica médica completamente indebida, tú tienes unos derechos, no sé si has contratado a un abogado, tú tendrías derecho a una indemnización y tal y cual. La respuesta de Joe fue en aquel momento, ¿pero qué me dices? Y dice, claro, es que tú podrías demandar al médico porque esto es un caso que quien opera a un niño de 7 meses y encima en estas circunstancias y lo mata y tal. Y yo le dice, pero ¿de verdad quieres que yo demande a este pobre hombre? No ha tenido suficiente con matar a un bebé. Ahora voy a ir yo a demandarlo, ni que fuera él el padre. Y la verdad, para mí esto fue una cosa completamente sorprendente. Y me enseñó muchísimo esta actitud de todo un maestro. Después de un tiempo, mis viajes me llevaron por el mundo a un país en el fondo de África, a Sudáfrica. Y allí escuché muchas historias sobre el apartheid y evidentemente cualquiera que vaya a Sudáfrica visita muchas cosas, desde la casa de Nelson Mandela hasta la cárcel donde estuvo, y escucha montonazos de historias. Y una de las historias que escuché allí era la historia de una mujer que lo había perdido todo. Había básicamente perdido su marido y su hijo a manos de las milicias que se dedicaban a hacer esta limpieza racial. Y la historia ocurre en el tribunal en el momento en el que están juzgando al oficial responsable de la muerte de aquellos dos. Entonces, la historia es realmente escalofriante lo que ocurrió. Este oficial, como por juego con sus amiguetes blancos, había ido a buscar al marido de esta mujer y se lo llevaron a un bosque, lo rociaron de gasolina y llevaron a la mujer para que presenciara lo que le iban a hacer cuando le prendieron fuego. Y entonces, unos años después, volvieron a por el hijo y le hicieron lo mismo. Esta mujer aquel día estaba en el tribunal en presencia de aquel hombre que había sido responsable de la muerte completamente salvaje de sus dos personas más cercanas en la vida y ya no tenía más familia. Y en un momento el juez le preguntó, vamos a ver, ¿tú qué piensas que debería ser el castigo de este hombre? ¿O qué es lo que quieres que ocurra ahora para que tú consideres que se ha hecho justicia? Y la mujer estuvo llorando durante un momento y dijo que la primera cosa que quería era recuperar las cenizas de los suyos para enterrarlos de la forma debida. Pero la segunda cosa que pidió, dijo como, yo ya no tengo marido, ni tengo hijo, ni tengo familia, y el responsable ha sido este hombre. Lo que yo quiero es que él sea mi hijo y que venga a visitarme cada 15 días para que yo pueda darle los pequeños trozos de amor que quedan en mi alma y que necesito dar a alguien. Y esto era lo que ocurrió. Realmente cuando escuchamos casos así, nos encontramos
de cara a cara con la maestría en la vida. Y muchas cosas nosotros no somos capaces de entender porque nos enojamos y porque de alguna forma las encaramos completamente diferente. Imaginaros la diferencia entre un yo completamente roto debido a la muerte de su hijo y cómo lo encaró a los pocos meses, o una mujer como esta, cómo encaró esta situación. Os digo esto porque yo creo que hoy, en este país, en este momento, tenemos muchísimo que perdonar. No solo tenemos que perdonar a la situación, tenemos que perdonar a los políticos, pero de alguna forma España hoy está parada y si lo miráis, la energía está completamente atascada porque no logramos perdonar. En parte no logramos perdonar porque nadie nos ha pedido perdón. Pero por otra parte, no logramos perdonar porque nosotros tampoco estamos dispuestos a hacerlo. Y entonces, la única forma de que realmente rearranque la economía de España, rearranque la ilusión de todo un pueblo y que nos sintamos ligeros para volver a emprender y ponernos en marcha es empezar a perdonar. Y lo que os quiero decir es que perdonar no es disculpar. Porque hay mucha gente que en general piensa, ¿cómo puedo perdonar aquello? Pues perdonar no es un favor que me haces a mí. Cuando tú perdonas una cosa, el favor te lo haces a ti. El perdón es un regalo que una persona se hace a sí misma. No tiene nada que ver con disculpar. Podemos perdonar y no disculpar. El perdón ni siquiera garantiza la continuación de la relación, ni tampoco es necesario. Solo garantiza que nos podamos soltar de esta relación y que podamos caminar libres. Yo os cuento todo esto y de dónde me vinieron todas estas elucubraciones. La verdad, yo estaba escribiendo un libro sobre la pasión en la pareja y empecé a toparme continuamente con el tema del perdón. El tema de la pasión me llevó al tema de la compasión y el tema de la compasión me llevó al tema del perdón. Y me di cuenta que no había forma de tener pasión en la pareja si no había perdón. Y la multitud de cosas que tenemos que perdonar en el día a día y que se van acumulando porque creemos que si te perdono lo vas a volver a hacer. Y también lo hacemos porque no estamos dispuestos de alguna forma a bajar la guardia delante de una persona y tampoco confiamos que la otra persona nos haya pedido perdón de la forma adecuada. En este sentido, os quiero decir que he desarrollado un proceso de perdón, de cómo es perdonar a una persona, cómo lo hacemos, porque es muy fácil hablar de ello y muy difícil llegar a ello. Y es un proceso en 3 pasos. Y el primer paso es desligar los hechos de la persona. Como decía antes, cuando yo cometo un error ya está desligado, porque yo me disculpo, claro, perdona, te acabo de golpear o hacerte una faena, pero lo siento y punto. Cuando tú lo has cometido es que eres tú. Y entonces, el hecho de desligar el hecho de la persona abre la puerta al perdón. Y a partir de ahí es todo un proceso. La contrapartida, cuando se pide perdón, os voy a hacer muy brevemente un inciso y quizás para dejaros con esta reflexión. ¿Por qué es que nosotros nos atascamos con el tema del perdón aquí en esta sociedad? Puede tener mucho que ver con nuestra educación cristiana. Os puede sorprender mi color, no he venido en camello, Jesús no tiene ojos azules, nació a 100 kilómetros de mi casa, entonces soy cristiano y entiendo muy bien lo que nos ha ocurrido a los cristianos. Nosotros creemos en las palabras. En toda esta vida de viajes he sido expuesto muy de cerca también a la filosofía budista. Los budistas no creen en las palabras, creen en los actos. Nosotros cuando pedimos perdón a alguien, nunca ofrecemos una reparación. Y basta con ver nuestros políticos. Muchas veces te dirán,
Yo asumo la responsabilidad o pido disculpas y ya está. Pero ¿dónde están los millones? Por favor, o sea, que alguien haga algo al respecto. Y no hay nunca reparación. Entonces, me gustaría dejaros con esta reflexión e invitaros a un taller que se va a celebrar el sábado que viene en Barcelona sobre el proceso del perdón, porque es un proceso muy complejo. Si os apetece, creo que hay hojas circulando por allí en la que podéis dejar vuestros datos o pasar por la web mía, que es fadibujana.com, y tendréis mucha más información. Muchas gracias.